Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Porque hoy, les traigo un vídeo que les va a subir el ánimo, y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las series turcas, un mundo que ha conquistado corazones en todo el planeta. Nos enfocaremos en sus protagonistas, en las historias que nos atrapan y por supuesto, en el drama. Y como plato principal, nos centraremos en una pareja que ha generado una legión de seguidores y ha hecho suspirar a miles, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la chispa, la pasión, la magia que irradiaban juntos en Erkenci? Absolutamente inolvidable. La química entre Sanem y Can en la piel de Demet y Can, respectivamente, era innegable, una fuerza que impulsaba la trama y nos mantenía pegados a la pantalla semana tras semana. Sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de tensión y ternura, crearon un universo propio, un refugio para soñadores. Pero ¿qué sucede cuando esa química, ese magnetismo que traspasa la pantalla? ¿Qué pasa cuando los rumores de una relación real comienzan a circular, alimentados por fotos robadas, declaraciones ambiguas y miradas que hablan por sí solas? Bueno, hoy vamos a desentrañar un momento clave, un instante que lo dice todo, un encuentro que involucra un elogio de Can Yaman a Demet Özdemir y, lo más emocionante, la reacción de ambos al ser captados por las cámaras. Un momento que resonó en el corazón de sus fans y encendió la mecha de la especulación. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es jugoso, emocionante y les aseguro que les va a dejar con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, y no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los chismecitos y análisis que preparamos para ustedes. ¡Vamos allá! Asterisco asterisco el escenario, una noche de estrellas y secretos asterisco asterisco. Todo comenzó con una salida aparentemente trivial, pero cargada de significado. Una salida de un restaurante, no un restaurante cualquiera, sino uno de esos lugares exclusivos, de esos templos de la alta cocina que atraen a las estrellas, a los personajes más influyentes del panorama social. Un lugar donde la luz de los flashes, los murmullos de los presentes y la expectación en el ambiente son parte del menú. Can Yaman y Demet Özdemir, en ese momento, no eran ajenos a esos escenarios. Eran, sin duda, dos de las figuras más prominentes de la televisión turca. Sus rostros adornaban portadas de revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales, y su relación en pantalla, como dijimos, era explosiva. Su química en Erkenci era el combustible que alimentaba el éxito de la serie. Ya se había especulado mucho sobre si la relación de Can y Demet traspasaba la pantalla, si ese amor que veíamos en Erkenci era real, si la ficción se estaba convirtiendo en realidad. La prensa del corazón, los fans, los medios de comunicación, todos estaban atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra. La curiosidad era el motor que impulsaba la maquinaria mediática, y los paparazzi, como buitres acechando a su presa, estaban al acecho, listos para capturar el momento perfecto, la imagen que valdría millones. La salida del restaurante en esta ocasión, se convirtió en el escenario perfecto para el drama. La atmósfera, la iluminación, la presencia de los actores, todo conspiraba para crear un ambiente de expectación. Los dos actores fueron vistos saliendo del lugar. La situación ya de por sí era emocionante, ¿verdad? Pero lo que realmente incendió las redes sociales, lo que desató la tormenta de rumores y especulaciones, fue el momento en que Can Yaman, al ser abordado por los reporteros, hizo un elogio. Un elogio que, según muchos, revelaba más de lo que se decía. Asterisco asterisco la pregunta clave y la respuesta reveladora asterisco asterisco. Imaginemos la escena. Las luces de los flashes deslumbraban, los micrófonos se extendían como tentáculos ávidos de información, y la expectación en el aire se podía cortar con un cuchillo. La salida del restaurante se había convertido en un hervidero de actividad. Los reporteros, con esa curiosidad innata que los caracteriza y con la misión de desentrañar los misterios de la vida de las celebridades, no dudaron en abordar a Can Yaman. La pregunta clave, la que todos querían escuchar, era inevitable: ¿qué opinaba Can Yaman de Demet Özdemir? ¿Era solo una compañera de trabajo, o existía algo más entre ellos? La respuesta de Can, amigos, fue concisa pero reveladora. Con una sonrisa que irradiaba calidez y que podía derretir montañas, y con esa mirada que a muchas nos derrite, dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva:
Demet es una gran profesional y una persona maravillosa. Ahora podría parecer una respuesta simple, correcta, diplomática, una declaración que un actor podría hacer sobre cualquier colega. Pero, ¿sabían que la forma en que se dicen las cosas, el tono de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal, pueden decir mucho más que las propias palabras? Absolutamente. Y en este caso, la forma en que Can Yaman pronunció esas palabras, el brillo que danzaba en sus ojos, la sonrisa que iluminaba su rostro y la suavidad de su voz, fue lo que realmente capturó la atención de todos. No fue una respuesta genérica, una frase prefabricada para salir del paso. No, se sentía la sinceridad, la admiración, la cercanía, el respeto. Se notaba que esas palabras provenían de lo más profundo de su ser. Era un elogio genuino, cargado de afecto y de una conexión especial. Era una declaración que trascendía la mera profesionalidad. *** La reacción de Demet, un espejo de emociones ***. Y la reacción de Demet fue aún más reveladora. En ese momento Demet estaba justo al lado de Can. Estaban rodeados de reporteros, de flashes, de micrófonos. La tensión era palpable. Al escuchar el elogio de Can, su reacción fue una mezcla de sorpresa, de rubor, de una sonrisa tímida que delataba una emoción genuina. Intentó disimular, intentó mantener la compostura, pero la química era evidente, la conexión era palpable. Su lenguaje corporal, su forma de mirar a Can, el brillo en sus ojos, todo lo decía. No se necesitaban palabras. En ese instante se podía percibir una conexión especial, algo más que amistad, algo que iba más allá de una simple relación laboral. La tensión sexual, el magnetismo, la atracción, se podía cortar con un cuchillo. Era como si el aire estuviera electrificado. Intentó disimular, pero su rubor, la sonrisa que intentaba ocultar, la mirada que se cruzaba con la de Can, todo delataba una emoción que iba más allá de la simple amistad o el compañerismo. Fue un momento de vulnerabilidad, de autenticidad, en el que Demet permitió que sus sentimientos se manifestaran, aunque fuera por un instante. Y los paparazzi, claro, no perdieron detalle. Capturaron ese momento mágico, esa instantánea de emociones que decía más que 1000 palabras. Las fotos de ese momento recorrieron el mundo en cuestión de horas, inundaron las redes sociales, y alimentaron aún más los rumores sobre una posible relación amorosa. La imagen de Can alabando a Demet y la reacción de ella, con el rubor y la sonrisa, se convirtió en un ícono. ***, las consecuencias, especulaciones, sueños y esperanza ***. ¿Qué significó todo esto? ¿Era simplemente una muestra de respeto y admiración entre compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo que se estaba cocinando a fuego lento, algo que iba a romper la barrera de la ficción? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans de la pareja, los medios de comunicación, todo el mundo se preguntaba, ¿eran novios? Estaban a punto de serlo. Era el inicio de un romance de ensueño. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se llenaron de teorías, de análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra. Las fotos fueron analizadas al detalle, buscando pistas, buscando la confirmación de sus sueños. Los memes y las ediciones con imágenes de la pareja se multiplicaron, alimentando la fantasía colectiva. Y aunque ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni desmintieron nada en ese momento, la reacción de ambos, ese momento capturado por las cámaras, alimentó la esperanza de muchos. Fue una confirmación tácita, un guiño, una señal de que entre ellos había algo especial, algo que merecía ser descubierto. Era como un secreto a voces, un romance que se negaba a salir a la luz, pero que se podía sentir en el ambiente. La prensa del corazón se frotó las manos. Los titulares se multiplicaron. Los periodistas se esforzaron por conseguir declaraciones, por obtener alguna confirmación, por desvelar los secretos de esta pareja que mantenía al mundo en vilo. Las revistas especializadas dedicaron portadas y reportajes a la posible relación, analizando cada detalle, cada interacción. Pero lo importante, y es algo que siempre debemos recordar, es que la vida de estas dos grandes celebridades es suya, y debemos respetar sus decisiones, tanto si deciden hacer pública su relación, como si prefieren mantener su privacidad. El derecho a la intimidad es un tesoro que todos debemos proteger. En ese momento, lo que sí quedó claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir era intensa, magnética, y que la química que veíamos en pantalla traspasaba la ficción.
Era algo palpable, algo que se sentía en el aire. Y eso, amigos, es innegable. Asterisco asterisco el después, el camino de cada uno y el recuerdo imborrable asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre ambos? Bueno, la historia continuó. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, los rumores continuaron. Los fans, siempre atentos, analizaban cada interacción en redes sociales, cada mirada, cada gesto. Cada vez que se encontraban en eventos, la tensión era palpable, el magnetismo se hacía sentir. Algunos medios de comunicación especularon con citas románticas, con escapadas secretas, con gestos de cariño que alimentaban las esperanzas de los fans. Pero la pareja, siempre discreta, no confirmó ni desmintió nada. Sin embargo, la vida sigue su curso, el tiempo pasa, y cada uno tiene sus propios caminos. Can Yaman continuó cosechando éxitos en Turquía e internacionalmente, expandiendo su carrera a otros países y consolidándose como un actor de renombre. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo convirtieron en un ídolo de masas en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, siguió consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Sus interpretaciones, su versatilidad y su belleza la llevaron a protagonizar nuevas series y a conquistar el corazón de millones de espectadores. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y reconocimiento. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, el cariño y el respeto entre ambos parece mantenerse. Han pasado los años, cada uno ha tomado rumbos diferentes, pero el recuerdo de esa mágica conexión, de esa química que traspasaba la pantalla, sigue vivo en la memoria de sus fans. En eventos públicos, las miradas entre ellos, si bien no son tan intensas como en el pasado, aún conservan algo especial, un dejo de complicidad y respeto que demuestra que entre ellos quedó algo más que una simple relación laboral. Asterisco asterisco el legado, un momento para la historia asterisco asterisco. En resumen, el elogio de Can Yaman a Demet Özdemir, capturado por las cámaras a la salida del restaurante, fue un momento clave que desató una ola de especulaciones y rumores. La respuesta de Can, el brillo en sus ojos y la tímida sonrisa de Demet, lo decían todo, había algo especial, una conexión, una química que trascendía la pantalla. Fue un instante que quedó grabado en la memoria de todos los fans de esta pareja de ensueño. Este momento se convirtió en un hito en la historia de las series turcas y de sus protagonistas. Fue una confirmación tácita de la magia que existía entre ellos, un guiño a sus seguidores, un regalo para quienes soñaban con ver su amor traspasar la ficción. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con todos sus matices, sus rumores, sus silencios y sus momentos mágicos, es un testimonio de la fuerza de la conexión humana, de la química que puede surgir entre dos personas y de la magia que puede crear la combinación de talento, belleza y carisma. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué aprendemos de todo esto? Asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que se hayan divertido tanto como yo al preparar este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en ese momento había algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Yo creo que, más allá de los rumores y las especulaciones, esta historia nos enseña la importancia de la química, de la conexión humana, de la magia que puede surgir entre dos personas. Nos muestra que a veces, la ficción se fusiona con la realidad y que en ocasiones, la vida supera a la fantasía. También nos recuerda que el amor y las relaciones son algo privado, algo que pertenece a las personas involucradas y que debemos respetar sus decisiones, tanto si deciden compartir su vida con el mundo como si prefieren mantenerla en la intimidad. Finalmente nos enseña que la esperanza es lo último que se pierde. Y que aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, el recuerdo de los momentos especiales, de las emociones compartidas, perdura en la memoria y sigue alimentando nuestros sueños. Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus emociones. ¿Qué es lo que más les gustó de esta historia? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estén atentos a las nuevas historias, a los nuevos análisis y a las sorpresas que tenemos preparadas. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.